Hola, 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 ¿cómo están? Qué tremendo alabanza. Me encanta alabar al Señor con toda mi alma, con todo mi corazón, en canto, en lectura, en reflexión de su palabra. Qué bonito es alabar al Señor y poder entender que en su palabra hay poder. Hay un poder principal que muy poco se predica, pero es el poder de la salvación de las almas, del mundo, de nosotros. Ese poder, la palabra nos da algo extraordinario que es el poder cambiar la vida de alguien que no esté, que pase de su condenación, que es la que justamente merecemos por ser pecadores, a tener esa opción de a través de su palabra tomarnos de la vida eterna, de ir a su presencia. Entendiendo eso, los invito a que vamos a leer la palabra del Señor, Mateo 8, versículo 1 al 4. La reflexión del día de hoy busca que entendamos que hay poder en la palabra del Señor. Hay mucho poder en la palabra del Señor. Así que los invito a que puedan compartirlo. Si es que están por ahí en nuestro Facebook, el Facebook de la radio, Bienaventurados o Mateo 5. Recuerden que nosotros tenemos el canal de YouTube donde ahí nos pueden seguir y dejarnos sus comentarios. Esto es Bienaventurados la tarde. Y leamos la palabra del Señor como lo estamos nosotros ahora tratando de explicar. ¿Hay poder en la palabra del Señor? Claro que sí, claro que hay poder. Vamos a leer el libro de Mateo, Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4, en el cual nos dice lo siguiente. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró delante de él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiar. Jesús extendió su mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Si leemos detenidamente todo el capítulo 8 de Mateo, nos daremos cuenta que él tiene un tema muy importante en ese capítulo, y todas las historias que nos narra Mateo en el capítulo 8, todo el capítulo 8, vemos el poder de la palabra del Señor. En la historia que nos narra cuando el Señor sanó al leproso, nosotros podemos que él le dijo: quiero, sé limpio. Eso lo vemos en el versículo 3. Ahí Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Recuerden que estamos analizando todo el versículo 8 de Mateo. En la historia que se nos narra, también vemos la sanidad del siervo del centurión. Ahí vemos a ese hombre que declara algo maravilloso: solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso lo vemos en el versículo 7 y 8. Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Después, en el mismo capítulo de Mateo 8, después vemos en la casa de Pedro, el Señor con su palabra echó fuera muchos demonios y sanó a muchos enfermos. Versículo 16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con su palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Luego vemos que Jesús en la barca que estaba siendo azotada por la tormenta, con su palabra él calmó la tempestad. Versículo 26 dice: él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar se hizo grande bonanza. O sea, se tranquilizó todo. Y por último, se nos muestra en la palabra del Señor cómo Jesús, con su palabra, mandó a una legión de demonios que fueran a un hato de cerdo.
El versículo 31 y 32 nos dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitaron en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Es por eso que con toda seguridad nosotros podemos decir que verdaderamente hay poder en la palabra de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que hacer que las personas conozcan esta palabra que se encuentra en el Evangelio, la Biblia. Nosotros tenemos que hacer con la palabra del Señor algo muy importante. Tenemos que crearla, leerla y guardarla en nuestros corazones para tener paz. Crearla es leerla, hacerla mía. En el versículo que nosotros podemos encontrar en el profeta Isaías 26:3 nos dice, tú guardas en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nosotros podemos ser guardados en completa paz aunque el mundo esté lleno de aflicciones, de problemas, de situaciones críticas, que otras personas puedan estar enfrentando tribulaciones día a día. ¿Y cómo nosotros podemos ser guardados en completa paz si en el mundo entero está viviendo esas situaciones diariamente? Nosotros guardamos completa paz porque por medio de la palabra de Dios, por medio de sus promesas en nuestra vida, es que nosotros podemos guardarnos en completa paz, como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en él confiamos, en sus palabras creemos. Es por eso la importancia que tiene la lectura diaria de la palabra del Señor. Este hermoso libro, es muy importante esa lectura, porque es ahí donde nosotros podemos encontrar cada promesa, cada palabra de Dios disponible para nosotros, para nuestras vidas, es en este hermoso libro. En cada situación que enfrentamos en nuestra vida, nosotros podemos traer a nuestra mente lo que Dios nos ha dicho a través de la lectura de su palabra, lo que nuestro Padre Celestial ha prometido, y eso nos debe llenar de paz y de confianza. Por eso nosotros decimos que hay poder en la palabra de Dios. Hermanos, no caigan en el error de pensar que no, si no es tan importante leer. Yo a lo largo de mi crecimiento espiritual lo he escuchado hasta de muchos pastores decir, oh, si no mucha palabra, no tanta más espiritualidad, no tanta Biblia. Qué terrible error escuchar eso. Eso es lo único que demuestra un poco de la poca comunión que hay de esas personas en leer la palabra. Porque es la palabra de Dios, es la que a nosotros nos llena de poder. ¿Qué nos dice Isaías? ¿Qué nos dice Mateo? Mateo capítulo 8 nos demuestra que la palabra de Dios tuvo el poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos, sanar a distancia. Isaías nos dice 26:3, tú guardarás en completa paz al que en ti, en tus pensamientos persevera, confía. Y por eso que nosotros debemos recurrir a la palabra de Dios, congregamos, oramos, pero la palabra de Dios ahí está, este es el plan, aquí no busquen profecías nuevas, no busquen profetas, no busquen apóstoles, no tomen atajos, el Señor los está viendo. Hay poder en la palabra del Señor. Es por eso que nosotros tenemos que declarar con poder y autoridad su palabra para poder entender las diferentes pruebas y dificultades que va a llegar a tu vida. La vida va a estar y está llena de pruebas, llena de dificultades. Es cosa que veamos en las redes sociales y yo creo que todos atravesamos valles en algún momento.
En algún momento estamos cruzando por desiertos, llegan pruebas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en toda sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que declarar con poder y autoridad en su palabra, para que nosotros y las personas puedan enfrentar esas diferentes pruebas y dificultades que la vida trae. Pero dice en su palabra, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno va a ministrar, ministre conforme al poder de Dios. La palabra declarar significa dejar algo en claro públicamente, revelar o dar a conocer algo. En este tiempo nosotros podemos darnos que muchos cristianos, pastores, ministros, apóstoles, profetas, etcétera, usan la famosa frase: yo decreto, yo declaro. Pero tenemos que nosotros saber que lo que nos da poder o autoridad ante las diferentes batallas de la vida no son mis palabras, no es lo que yo decreto, no es lo que yo declaro, no es lo que yo digo, creo o piense, sino lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, porque en Él está el poder y en su palabra está la autoridad. Tenemos que hablar la palabra de Dios, declarar lo que Él ha dicho, declararlo públicamente, a pesar de que nosotros seamos condenados, criticados, a pesar de lo que nosotros podamos estar viviendo. Nosotros confiados en lo que Dios ha prometido, nosotros debemos permanecer firmes, porque hay poder en la palabra que se nos ha confiado a cada uno de nosotros. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra del Señor. Pero por sobre todo, queridos hermanos, tú que me estás viendo por primera vez, esto es Bienaventurados Podcast, un podcast cristiano. Pueden ir a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos una serie de predicaciones, de reflexiones. Hay más de 350 videos que lo único que buscan es edificar, ser de edificación para la vida, traer esperanza. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, lo que se lee, lo que se reflexiona. Tenemos que saber algo. Lo que le da verdaderamente autoridad a nuestras vidas es vivir la palabra, es llevarla a la acción. En Él, por Él y para Él. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra de Dios. Creo que no debo para qué explicarlo, no de tu palabra. No debes ser un hacedor de tus buenas intenciones. Debes ser un hacedor de la palabra y no solamente oidores. No nos engañemos a nosotros mismos. Entendamos que hay poder en la palabra del Señor. Despierta tú que duermes. Despierta tú que duermes. El que tiene oído que oiga. Deja a un lado ese comezón de oído que tienes ya hace mucho tiempo, buscando palabra nueva, palabras frescas, que se ajuste a tu estilo de vida, que no te exija, que no te haga arrepentirte,
que no te confronte. Despierta tú que duermes. Hay poder, pero hay poder en la palabra del Señor. Hay poder en la palabra del Señor. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre en el poder de Dios. El que tenga oídos, que oiga. ¡Wow! Tremenda palabra, mis queridos amigos, amigas, hermanos en Cristo. Tú si nos estás viendo por primera vez, esto es Bienaventurados Podcast, un podcast cristiano en el cual hacemos reflexión de la palabra del Señor. Tenemos Instagram, Facebook, YouTube. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, suscríbanse, no tiene ningún costo. Denle un dedito para arriba para que el algoritmo de internet reconozca que hay más personas buscando contenido cristiano. Así que nada, están todos invitados. Esto fue Bienaventurados Podcast. Gracias y paz a sus vidas. Que Dios los bendiga. Chao, 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 chao.